Este video lo trae Javier Martínez. We don't lose wars. Sometimes we don't fight to win. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there, you know, the wars that never end. Javier Martínez, ¿cómo estás? Qué gustazo. Bienvenido. ¿Qué significa este video? ¿Por qué lo escoges? ¿Y cuál es la trascendencia? Te escuchamos, Javier, directo al grano. Pues primero traducirlo y la trascendencia de lo que dice que nos tendría que poner a pensar a todos, tanto partidarios como no partidarios de Trump. Dice textualmente Trump: nosotros no perdemos guerras, a veces ni siquiera luchamos para ganar. Nos quedamos en un país 15 años bombardeando a todo el mundo sin piedad, haciéndoles la vida imposible. Nadie sabe por qué estamos allí. Es un magnífico ejemplo que define el objetivo principal de un presidente, de una presidencia y de una persona, un objetivo que, partidarios o no partidarios, ante estas frases y estas palabras textuales, se muestra como todo para el complejo militar industrial, nada para el bienestar del planeta, ni por supuesto nada para ese supuesto y mítico Make America Great Again. Solamente estoy empezando a ver, como dije desde hace meses, enriquecimiento criminal de las élites del complejo militar industrial. Es un autoritarismo mafioso, un autoritarismo que voy a utilizar un neologismo, no está en la Real Academia, para los que antes de que pongan la crítica, antes de la explicación. Autoritarismo rebuznario, sí, rebuznario. Es un neologismo que acabo de sacar, que propio de aquel rebuznario que no habla, sino que rebuzna. El aumento de los presupuestos militares, en el contexto de esta creciente competencia entre grandes potencias en el mundo, es un desastre por muchos aspectos. Para las víctimas de las guerras, por una parte, para el planeta, por otra parte, ya en llamas, y para los trabajadores de todo el mundo que no perciben los beneficios reales de estos conflictos militares. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se proclamó líder del mundo occidental e impuso esta posición de líder en el mundo occidental mediante la persuasión y la coerción. Las transferencias masivas que se daban entonces desde la Segunda Guerra Mundial, desde Estados Unidos, para contribuir a evitar que se instaurasen gobiernos comunistas en Europa occidental, mientras que el despliegue de tropas y equipo de Estados Unidos garantizaba la participación de Europa en un orden militar liderado por Estados Unidos. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora Washington busca redefinir los términos de su gobierno imperial. Mientras los cazas F-18 bombardeaban Yemen en el mes de marzo pasado, el funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, argumentó que los aliados europeos debemos financiar los ataques con el siguiente argumento: si Estados Unidos logra restablecer la libertad de movimiento, a cambio son necesarias ganancias económicas, sean las que sean. Estados Unidos no solo ha atacado a otro país en una demostración de poderío militar, es una práctica que lleva haciendo después de la Primera Guerra Mundial en adelante, sino que también ha decidido que sus aliados deben asumir los costes. Pero los barcos que se atacaban eran barcos desde Yemen israelíes y estadounidenses cuando se pusieron a defender lo indefendible de Israel. Barcos europeos que no participasen del genocidio en Gaza no eran atacados, ¿verdad? Para mantener su dominio geopolítico, Estados Unidos recurre cada vez más al uso de la fuerza económica y militar. Y a sus aliados nos ofrece diversas opciones para financiar su participación en el imperio. ¿Quién quiere un imperio como este? Ya sea comprando energía estadounidense más cara, o comprando sus armas, o contribuyendo a un fondo para la reindustrialización supuestamente del cinturón del óxido. En la Casa Blanca, mantener el imperio o incluso la posición de Estados Unidos como principal reserva mundial de dólares ya es una carga para todos, incluido Estados Unidos.
Actualmente atravesamos un periodo de múltiples transiciones. Ya sabemos que la era del dominio unipolar de Estados Unidos feneció, murió, terminó. En respuesta al desarrollo económico de China, Washington está instaurando esta nueva y costosa y cruel Guerra Fría, caracterizada por una retórica beligerante y un intento de unificar bloques económicos rivales, cuando China en los últimos 100, por no poner más años hacia atrás, no ha sido ningún peligro militar para ningún país. Al mundo se le ofrece, por un lado, acceso a los mercados de consumo de Estados Unidos y, por otro, aranceles punitivos. Las normas económicas de las últimas 5 décadas de liderazgo de Estados Unidos, la imposición abusiva de la política neoliberal, ahora son descartadas para el resto, salvo para Estados Unidos, que lo suyo es suyo y lo de los demás también. La intervención estatal ya no es un anatema para estos libertarianos. El Estado interviene cuando le conviene a la élite globalista, en este momento nacionalista, en Washington. El futuro de nuestro planeta se ha convertido en el escenario de una rivalidad entre grandes potencias. Por una parte, el anterior Joe Biden presionaba a los aliados de Estados Unidos para que se uniesen a una guerra fría con China con el tema de las energías limpias, mientras que Donald Trump ahora le importa un pepino a Estados Unidos las energías limpias o los sistemas energéticos verdes y lucha por los combustibles fósiles contra China. Es decir, el mismo argumento que servía para un presidente para luchar contra China, el contrario sirve para el siguiente. Ambos escenarios presagian una catástrofe global. En el primer escenario, los estados competían por recursos y tecnologías y priorizaban relaciones con los aliados sobre la descarbonización acelerada a fuerza de la desindustrialización en Europa, restringiendo las importaciones de energía verde procedentes de China. Y en el segundo caso, con la presidencia Trump, un bloque de países defensores de los combustibles fósiles, liderado por Estados Unidos, socavan la seguridad global mientras que los participantes se pierden los beneficios de esa supuesta descarbonización. Esta competencia ya les importa poco el cambio climático. Siempre lo decíamos, Roberto, parece que a las Greta Boys y a las Greta Girls las bombas deben ser ecológicas. Estados Unidos ha invertido y sigue invirtiendo masivamente en su complejo militar industrial, que ha reforzado su apuesta por los centros de datos como parte de su política industrial. Y también los centros de datos son muy ecológicos, ¿verdad? Esta estrategia está generando caos y amenazando la seguridad de las clases trabajadoras en todo el planeta. Resulta vital, por lo tanto, ver con detalle todo esto. Ante el creciente dominio industrial de China y sus privilegiadas relaciones comerciales con la mayoría de los países del mundo, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Aprovecha su gigantesca maquinaria bélica para obtener ventajas estratégicas que no siempre obtiene. Mediante el desarrollo global de su poderío militar, escalada de violencia genocida en Oriente Medio y presión sobre sus aliados hasta asfixiarles para que igualen su gasto militar en base a empobrecer a sus poblaciones. La estrategia de Estados Unidos amenaza consumir al mundo en una nueva era de conflictos. Ante sus limitaciones económicas, Estados Unidos ha invertido masivamente, una vez más, a pesar de lo que decían y prometían a los MAGA, en su complejo militar industrial. Y en vez de en la industria o reconversión industrial a tipos de industrias alternativas, la apuesta industrial es por los centros de datos y la inteligencia artificial de las macrocorporaciones de Silicon Valley. En julio, esa propuesta de ley ambiciosa que ya hemos comentado, la Big and Beautiful Act, recortó fondos para sanidad, para los cupones de alimentos, entre otras cosas antisociales, al mismo tiempo que aprobaba el primer presupuesto militar del mundo en alcanzar el billón, con B de Barcelona, el billón de dólares. Además de fortalecer, como no, a las finanzas de las empresas de las grandes corporaciones privadas y sustentando un gasto en una red global de más de 800 bases militares en Estados Unidos.
En esta nueva era de Trump 2.0, de donde Diego, los recursos militares destinados a dominar Oriente Medio, Europa y la región Asia-Pacífico se han visto acompañados en el empleo revolucionario de la fuerza bruta en el hemisferio occidental, ya sea lanzando misiles Hellfire en el Caribe, amenazando a Nigeria, a Venezuela, o el despliegue de la Guardia Nacional en el interior de Estados Unidos, por ejemplo, en las calles de Los Ángeles. El aumento del gasto del Pentágono y la mayor frecuencia de sus intervenciones han venido acompañadas del despliegue más violento de las fuerzas estadounidenses y aliadas en generaciones y generaciones. Y ya era mala la presidencia Biden, ojo. En Gaza, Estados Unidos supervisó un ataque genocida israelí y quebrantó las normas previas sobre el uso de la fuerza. Si bien los ataques aéreos contra civiles e infraestructura civil antes se disfrazaban con ese término periodístico que siempre me ha repugnado de daños colaterales, ahora Estados Unidos y su principal aliado, Israel, ya no ocultan que sus objetivos son trabajadores sanitarios, educadores, periodistas, infraestructura de agua, energía o personas que simplemente hacen cola para conseguir alimentos en medio de un bloqueo que provoca hambrunas. Washington, además, exige lealtad a sus aliados para apoyar estas brutales campañas en Oriente Medio y en las que sobrevienen, como el asesinato en las aguas de Venezuela, sin preguntar si son o no narcos los que están en esas lanchas. A pesar de los gestos simbólicos y de las firmes declaraciones de un primer ministro de Reino Unido como Keir Starmer, Reino Unido no suspendió los vuelos de vigilancia diarios que realizaban el ejército británico sobre Gaza. Son cómplices de ello. Durante la reciente visita oficial de Trump, el discurso de Starmer sobre el genocidio fue precisamente lo que el presidente de Estados Unidos quería oír y le valió una palmadita amistosa en la espalda de su protector imperial. Washington también ha insistido en que todos sus aliados se sumen a la expansión militar contra su rival China, mediante un nuevo objetivo de gasto de la OTAN, que ya hemos estudiado aquí muchas veces, detrayendo de un 5% o más de cada Producto Interior Bruto de los países europeos, como ejemplo de lo que está haciendo Estados Unidos, destinando el gasto del Pentágono y detrayendo gastos sociales. Los aliados europeos deben aportar su parte al complejo militar industrial de Estados Unidos. Por ejemplo, la ayuda a Ucrania ahora se compra a Estados Unidos con fondos europeos. Diariamente, las emisiones militares, que ningún ecologista dice nada, e incluso partidos ecologistas en los gobiernos de Alemania y de Europa no dicen nada al respecto. Antes estaban en contra del cambio climático, ahora estas emisiones militares debe ser que perfuman el aire. Y se suman a los asombrosos costes ambientales de la guerra, incluidos, repito, los del genocidio perpetrado por Israel en Gaza, con la ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, con una huella de carbono que es comparable a la de países enteros y que utiliza la destrucción ambiental como arma de limpieza étnica. Se prevé que el nuevo objetivo aumente en un 12% las emisiones del continente europeo y los ingresos fiscales que antes se destinaban a eso que se llamaba transición ecológica, ahora se utilizan para financiar la maquinaria bélica. ¿En qué quedamos? Antes teníamos que ir hacia una política ecologista muy oportunista y muy poco basada en ciencia, porque había una histeria climática, y ahora resulta que todos a la bomba y todos al Pentágono. ¿Y qué pasa con los procesos simultáneos de desmilitarización? Es decir, las reformas de los bloques comerciales, el genocidio que presagia, un conflicto potencialmente más amplio o incluso más violento a nivel global. Esto conduce a una inseguridad, inestabilidad para las clases trabajadoras y pequeñas y medianas empresas del planeta. A cambio del caos de una nueva guerra fría, a las poblaciones de Estados Unidos y de Europa se les está prometiendo o imponiendo austeridad
recorte de bienestar y degradación ambiental, sacrificando sus necesidades en aras de la competencia entre las grandes potencias, o eso es lo que nos quieren hacer creer. Porque los fondos destinados al complejo militar industrial, cuando se dice que crean empleos, he sacado una estadística comparativa de esos fondos públicos que se destinan a armas y al Pentágono. Si se destinasen a otras industrias, ¿cuántos puestos de trabajo darían? Pues bien, del dinero público gastado en fondos destinados al complejo militar industrial, crean 5 empleos, mientras que los destinados a educación crean 13 empleos, y si se destinasen a sanidad, 9 empleos. Por lo tanto, el gasto público en la economía de guerra desvía fondos públicos que podrían beneficiar más a trabajadores, clases medias y pequeñas y medianas empresas, al tiempo que recompensa generosamente a ejecutivos y grandes inversores. Pongo el caso. Las 5 mayores empresas contratistas de defensa de Estados Unidos, como son Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, la remuneración de sus directores ejecutivos es al menos 164 veces superior al salario medio en Estados Unidos. Los inversores, por otra parte, de estas compañías, los grandes inversores, también obtienen altas rentabilidades. Un estudio del Pentágono del año 2023 reveló que los dividendos que pagan las empresas contratistas de defensa a sus accionistas superan las de otras empresas que cotizan en bolsa en los valores más especulativos. Es fundamental reconocer que el Pentágono es una fuente de inestabilidad y de inseguridad en la vida de la clase trabajadora a nivel global. Además, la contribución del gasto militar y del programa del dominio energético de la administración Trump creará mayor degradación ambiental, porque las guerras, evidentemente, no perfuman el aire, conducirá a una mayor inestabilidad, a medida que además la Casa Blanca aumenta la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos, especialmente a los aliados de la OTAN. La seguridad energética de Europa y sus facturas de energía seguirán dependiendo de relaciones geopolíticas frágiles, de vasallaje, en lugar de un suministro interno que podríamos tener a mejores costes. Las nuevas emisiones que se vinculan al gasto militar desestabilizan la vida de los trabajadores de todo el mundo, ya que el Pentágono es el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del planeta. Y a esto hay que sumarle lo que se pide, que se está creando ahora un complejo militar industrial a nivel europeo. Uniéndoles ambos, estas emisiones son solo una parte de lo que llamaban antes huella climática, que ahora parece no importar, de una guerra fría deliberada que se busca cada vez más caliente. Este hecho implica destacar la naturaleza perversa del aumento del gasto militar y del hecho que se basa en la competencia geopolítica en lugar de la seguridad real y de la seguridad genuina. Si bien las campañas para la inversión en necesidades básicas, como son sanidad, educación, vivienda, energías alternativas, crean más puestos de trabajo y mayor bienestar, la política de este Trump 2.0, con sus ciclos de gasto militar del último siglo y una producción industrial reconvertida para un estado de vigilancia con inteligencia artificial y de robotización de los puestos de trabajo, no es un Make America Great Again, sino un Make Trump and Company Great Again. Voy a la segunda parte, que es datos de la gran desaceleración de Estados Unidos. Me dejaste Porque ahí si bien pensando, no podemos hablar ¿no? todavía de recesión, sí hay datos de desaceleración en Estados Unidos. La gran desaceleración de Estados Unidos, casi 9 de cada 10 personas viven en estados de Estados Unidos que ya están afectados por la recesión o que van a estar afectados inminentemente. En concreto, y los he estudiado, 22 estados más el Distrito de Columbia ya están en recesión o cerca de ella. El empleo
se está desacelerando. Los salarios están estancados. El mercado inmobiliario está débil. La manufactura, la agricultura y el transporte están luchando contra viento y marea. Las familias se enfrentan a menos oportunidades y las empresas ven caer sus ganancias en las regiones más débiles. Las pequeñas empresas son las más afectadas. Incluso, y aquí viene el quid de la cuestión, si las cifras nacionales parecen estables, y eso que voy a intentar explicar, la debilidad regional afecta a casi toda la nación. La concienciación, la planificación y la precaución son ahora fundamentales para los hogares de Estados Unidos y para las pequeñas y medianas empresas por esta desaceleración que se extiende a lo largo de 22 estados. Estos 22 estados, que los tengo aquí señalados, son Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, New Hampshire, New Jersey, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Washington, West Virginia, Wyoming y el Distrito de Columbia, Washington, D.C. Es una desaceleración del crecimiento económico, más una inflación, sobre todo de los precios de consumo, y un tipo de interés todavía elevados, unido a una ralentización general de la economía nacional. A pesar de los macrodatos, porque estamos viendo que los 3 estados de Estados Unidos con el PIB más bajo, que es Vermont, Wyoming y Alaska, están en torno a 45.000 millones de dólares Vermont, Wyoming 53.000 y Alaska con 69.000. Vamos al detalle. En muchos estados de los Estados Unidos, el crecimiento del empleo se está desacelerando, los salarios se están estancando y los mercados inmobiliarios se están debilitando. Si tomo los datos del crecimiento United States GDP Growth, el crecimiento del PIB de Estados Unidos, no hay que confundir las macrocifras con las cifras locales de cada estado. Hay que mirar ambas, las macrocifras de la macroeconomía y luego las locales de cada uno de los estados, de estos 22 estados, porque estos 22 estados, si siguen así, van a arrastrar a la economía nacional de Estados Unidos. Si bien el crecimiento, y soy objetivo porque tomo los datos directamente del gobierno de Estados Unidos, el crecimiento en el segundo cuatrimestre de este año ha sido del 3,8% annual rate, de tipo anual. La realidad es que para el cierre, como cuando se compute el cierre del año en curso 2025, el crecimiento real va a ser del 1,7%, y eso lo consideran magnífico. La predicción para el 2026 del 1,8% y para el 2027 del 1,9%. En cambio, el incremento del desempleo, el United States Unemployment Rate, que dan datos del Bureau of Labor Statistics, de la Oficina de Estadísticas de Trabajo de Estados Unidos, el crecimiento del desempleo es del 4,3% en agosto, en julio fue del 4,2%, en septiembre va a ser del más de 4,3, 4,35, porque están callándose los datos, y en octubre como mínimo del 4,40, con crecimientos anuales del 1,7 por una parte del PIB y con crecimientos del desempleo del 4,35 o 4,40, significa que esos crecimientos no son suficientes para las demandas de empleo y, por lo tanto, mayor número de miles de millones de trabajadores de Estados Unidos se van a ver en situaciones comprometidas, los trabajadores y sus familias. Industrias como las familias, por ejemplo, se sienten financieramente, incluso las financieramente seguras, pueden ver menos oportunidades porque el crédito es más restringido y mayores los costes en la vida cotidiana. Se están estancando los salarios y los mercados inmobiliarios. Se están viendo afectadas en estos 22 estados la manufactura, la agricultura y el transporte. Y se encuentran entre los más afectados por problemas, entre otros, de la demanda global y problemas en las cadenas de suministro y en los costes recientes. Si bien me voy a los índices que siempre manejo para ver y ser objetivo, el índice PMI del índice de compras
de los managers de compras, el Purchase Manager Index, está por encima del 50%, por lo tanto, se diría, está bien la macrocifra si es el 52,5%. La realidad es que en los estados que estoy señalando, la vivienda está bajo presión, la manufactura está en stand-by o decreciendo, la agricultura 3/4 de lo mismo y el transporte igual. Esto afecta a muchos empleos, muchas personas que se mudan y la construcción se está desacelerando, hay menos oferta de vivienda nueva y los alquileres más caros. No hay auge inmobiliario. Los estados que alguna vez prosperaron gracias al crecimiento demográfico o a economías locales en auge ahora están estancados y muchos están luchando por mantenerse al día. La desaceleración, que no es recesión, pero es un augurio, no es uniforme. Algunos estados, como estamos viendo ahí, están creciendo, pero la mayoría, repito, son de 50 estados que tiene Estados Unidos, 22 que estén o en recesión o en inminente riesgo de entrar en recesión. Creo que es importante porque además son los más poblados. Las recesiones locales afectan a casi todos, o a todos deberían de afectar, menos a los ultrarricos y a las macrocorporaciones. Algunos estados siguen creciendo, repito, pero la mayoría, estos 22 estados, los trabajadores ven menos oportunidades laborales, aumentos salariales menores y una movilidad ascendente limitada. Las familias pueden dudar en realizar grandes compras como casas o automóviles y eso paraliza el mercado. Incluso los inquilinos se enfrentan a menos unidades nuevas a su disposición y con costes crecientes en ciertas regiones de Estados Unidos. Las empresas que operan en varios estados ven caer también sus ganancias en las regiones más débiles. Las pequeñas empresas que dependen de los consumidores locales están particularmente expuestas, repito, vivienda, manufactura, transporte, comercio alimentario. A esto lo unimos que hay en Estados Unidos personas que no están recibiendo, 42 millones de personas, las ayudas debido a lo que comentábamos la semana pasada, el prolongadísimo, que ya bate récord desde desde más de un mes del shutdown. Aunque haya dos jueces, yo pronostiqué que una jueza ya iba la semana pasada a incidir para que se entregase al menos las ayudas de la SNAP. Pues bien, las ayudas no llegan en forma completa ni llegan para todos. Los legisladores deberían de prestar atención a esto también, la situación de los estados en recesión más la situación de shutdown. Los indicadores nacionales pueden ocultar las dificultades que se están produciendo a nivel local en cada uno de los estados. Si hablamos del PIB, se dice, crece un 1,7, pero no es nada comparado con el crecimiento del desempleo en niveles de 4,3, 4,4, 4,7 en esa progresión. Las personas tienen que tomar conciencia de saber que su estado, si se está desacelerando, hay que ayudar a planificar ese estado y no solamente las burbujas y las finanzas. Hay que hacer política nacional y no rebuzno. La naturaleza desigual de esta desaceleración es crucial. Si bien algunos estados mantienen el crecimiento, repito, la mayoría se enfrenta a una disminución del empleo, menores ingresos personales y mercados inmobiliarios más débiles. Si más salarios retroceden aún más, el crecimiento nacional se verá rezagado. La gran desaceleración estadounidense está afectando a millones de personas. Y no se trata solo de las cifras del PIB, sino de personas reales que sienten la presión en sus economías familiares, en sus estados locales, sometidos al estrés y a la angustia de decisiones moldeadas por quién sabe qué cerebro. Cada 9 de 10 estadounidenses viven en estados que experimentan tensiones económicas. Y repito, no fijarse solo en el crecimiento del PIB y del desempleo, que parecen relativamente estables, sino la realidad de estos 22 estados, incluido Washington, D.C., la capital. Esto representa casi la mitad del país en términos geográficos, pero lo importante
es que se considera cuántos viven en esos 22 estados y representan 9 de cada 10 estadounidenses. La economía de Estados Unidos, a pesar de lo que diga el señor Trump, tiene la solidez del Titanic. El Titanic era invencible, no se iba a hundir nunca. Estamos asistiendo a la menor creación de empleo, a un aumento de los costes de la vida y a una reducción de las oportunidades. Tanto los hogares, unido además a otra cosa, los hogares, que no se me olvide, sus altos niveles de endeudamiento que ya viene heredados de políticas del consumo vía préstamos bancarios o tirar de tarjeta de crédito. Estamos viendo que la deuda privada de las familias en el tercer trimestre de este año es de más de 18 billones de dólares. 18 billones. Y la deuda privada de las empresas se va acercando al billón. Está casi llegando a los 900.000 millones de dólares, con unos crecimientos de deuda privada de empresas del 13,5% anual, unido a la situación de endeudamiento público del país con 37 billones y con el déficit público. Es decir, Titanic para los hogares, para las empresas, con un crecimiento desigual que crea una situación de enfrentamiento dentro de los Estados Unidos, una gran desaceleración que se ha popularizado. Se trata de familias, de comunidades reales que se enfrentan a dificultades económicas. ¿Y qué pasa con las industrias? Pues repito, la manufactura, la agricultura, el transporte, las regiones con grandes fábricas o con granjas están sufriendo estos problemas de desaceleración y de las políticas de vaivén, eso sí, enriquecedoras de los aranceles de Trump para él y para su corte más cercana. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cómo deberían responder? Pues las empresas, y termino este tema, las empresas que operan en varios estados que están sufriendo esta situación deberían de prestar atención a las condiciones económicas locales y no solo a los promedios estadísticos nacionales. Por ejemplo, una cadena de tiendas, tanto en estados prósperos como en estados con dificultades, puede ver caer sus ganancias en las regiones más débiles, incluso si las ventas nacionales parecen estables. Tienen que mirar no solo lo global, sino lo local y lo estatal de cada uno de los estados. Las empresas, por lo tanto, vinculadas a la vivienda, construcción, manufacturas y transporte son las más afectadas, pero no las únicas, porque esto arrastra como un racimo de uva a proveedores, empresas de logística, proveedores de servicios. La debilidad local puede reducir la demanda, retrasar los proyectos y afectar al cash flow, al flujo de efectivo. Las empresas, por lo tanto, deberán de ajustar sus planes de contratación, presupuestos o estrategias de expansión en función de las tendencias específicas de cada estado. Y las pequeñas empresas en Estados Unidos, señor Trump, como en la Unión Europea, son particularmente vulnerables. Ya sé que esas pequeñas empresas no van a sus fiestas disfrazados de lo Great Gatsby, del Gran Gatsby. Muchas dependen de los consumidores locales y una desaceleración en el gasto puede crear una verdadera tensión financiera. Incluso cambios moderados en el empleo o en los ingresos locales pueden traducirse en menos clientes y menos ingresos. Por lo tanto, la planificación estratégica es crucial y no el rebuzno. Las empresas deben monitorear las tendencias regionales, diversificar sus ubicaciones y centrarse en la gestión de costes para sobrellevar la desaceleración. Y termino. La desaceleración resalta la importancia de este monitoreo económico a nivel estatal, que si bien el gobierno no lo hace, los empresarios pequeños y medianos y las familias y trabajadores deben de hacerlo. Las recesiones locales pueden expandirse si no se controlan. Los legisladores parecen zombies comisionados y no lo hacen. Y deberían de hacerlo, porque son con incentivos, por ejemplo, para las industrias en declive, con inversiones en infraestructuras, tan mal en Estados Unidos, o apoyo a los hogares con dificultades. Esto requiere concienciación. Pero ya vemos que esta concienciación solo la va a tener el ciudadano y el empresario, pequeño y mediano empresario, que tenga una mentalidad espartana de autodisciplina, resistencia ante la adversidad y sacrificio, y una actitud prusiana con valores,
disciplina estricta, sentido del deber, puntualidad, lealtad y fuerte ética y solidaridad prusiana frente a la corrupción de estos libertarianos que abogan poco por la libertad y por el bienestar de los ciudadanos. Termino. Hay que monitorear las tendencias de empleo, los mercados inmobiliarios y los indicadores específicos de la industria. Si suficientes estados retroceden aún más, el crecimiento nacional de Estados Unidos podría desacelerarse de forma más drástica aún y sufrirían las personas, las familias y las pequeñas y medianas empresas que no puedan planificar. Y mientras tanto, luego veremos, si me dais un respiro, la situación en Europa, el experimento de Trump. Oye, a ver, Javier, lo que, bueno, no entiendo, más bien sí entiendo, pero lo que me parece dramático es que por un lado, lo contrario de recesión es pues la expansión, el florecimiento económico. O sea, por un lado están en el paraíso creciendo, el crecimiento económico, las familias de los dueños y presidentes o directores de las compañías y fábricas de armas. O sea, todo ese grupo social que debe ser pequeño, pues está en crecimiento económico, con lujos, con muchos lujos y mucho ingreso económico y miles de millones de dólares que caen a la bolsa de esas familias y de esas households, como le dicen en Estados Unidos, de esas casas, de esos hogares. Pero por el otro lado, el pueblo estadounidense se está hundiendo. Esto es lo que estás diciendo. O sea, de un lado el pueblo estadounidense se enriquece, pero son pequeños grupos. Y del otro lado el pueblo estadounidense se hunde. Lo más malévolo. Y la pequeña y la mediana empresa. Y lo más malévolo, sí, y lo más malévolo es que, bueno, pues esto ha sucedido muchas veces en el tiempo y en todos los países en el mundo, en algunos momentos. Sí, pero nadie iba con un programa, Roberto, nadie iba con un programa de abanderado del Make America Great Again. Es decir, no, hacer América grande. Pero además de eso, consideraba esa América sería? ¿A quién incluye en esa América Great Again? Claro, pero además de eso, a los pequeños y medianos empresarios, claro, a los agricultores, a los ganaderos. Pero además de eso, los que se enriquecen no solo se enriquecen por el monopolio depredador tradicional, sino se enriquecen por las armas. O sea, esto que dices está, y que además los recursos públicos también se conduzcan a pagarles a esos para las armas. O sea, es de terror. O sea, es como una película como de terror, ¿no? Porque estos están enriqueciendo por la muerte, sin ser, entre comillas, criminales que salgan y maten a alguien, sino estos producen las balas, los cañones, los misiles para matar, no a alguien, sino a muchos. Me parece esto un cuadro dantesco, Javier. Si tenemos en cuenta las declaraciones del vídeo del principio del señor Trump, donde se vanagloriaba de que, repito el párrafo, porque eso quedará para los libros de historia, y eso está dicho, eso no es un invento de nadie. Nosotros no perdemos guerras, a veces ni siquiera luchamos para ganar. Nos quedamos en un país 15 años bombardeando a todo el mundo sin piedad, haciéndoles la vida imposible. Nadie sabe por qué estamos allí. Si esto es en la historia política de un líder que esté en su sano juicio racional, que venga Dios y lo vea. Defender eso, no sé cómo se puede defender. Que alguien tenga el coraje de hacerme defender esas frases de ni siquiera luchamos para ganar. Nos quedamos en un país 15 años bombardeando a todo el mundo sin piedad, haciéndoles la vida imposible. Nadie sabe por qué estamos allí. Todo esto yo lo pondría como en bucle, repitiéndolo, para ver cuál es, y mientras la fiesta del Gran Gatsby. Porque, repito, los datos que he dado son de 22 estados. Datos estadísticos, además de institutos oficiales de Estados Unidos. La gran desaceleración estadounidense de esos 22 estados, además de Washington, D.C., que ya están en recesión o cerca de ella, a pesar de ese crecimiento, así es que hablamos de un crecimiento
irrisorio. Si al cierre del año 2025 va a ser del 1,7, los crecimientos, a mí me enseñaban que los crecimientos inferiores al 3% son crecimientos bajitos. Si en cambio los crecimientos del desempleo son superiores a ese 1,7, en torno al 4,3 o al 4,5, hay un decalaje, ¿verdad? Casi 9 de cada 10 personas viven en Estados Unidos afectados por esa recesión del estado local en el que viven. Y eso es lo que se está extendiendo en todo Occidente, porque de la Europa más rica estamos llegando a una situación a punto de convertir, y lo voy a poner hoy con un caso concreto, Bélgica, donde está la sede de las instituciones de la Unión Europea y donde está la sede de la OTAN. Y de la Europa más rica, un Estado, Bélgica, con una deuda casi impagable, veremos por qué esa deuda, y convirtiéndose en un narcoestado. Se va a perseguir a Venezuela como Estado narco, pero no se ven los estados narco que están haciendo narcoestados en territorio occidental. Vamos por datos. Empecemos con lo de Bélgica, que es la penúltima parte de lo que quería comentar hoy. Venga, sí, porque ahí estaba viendo, perdón Javier, los 18 billones de dólares para el primer cuarto del 2025. Es dramático, ¿eh? O sea, es dramático. Ese es el dato que he tomado justamente. Es decir, yo no me invento los datos, son datos oficiales de Estados Unidos, pero a las personas, no todo el mundo tiene que saber de economía o de derecho, cada uno. Yo desconozco de otros campos del conocimiento, soy un tremendo analfabeto, intento aprender en lo que me he formado y cada día contrastando datos. Pero cuando veo estos datos, estas declaraciones y estas acciones, por sus hechos y sus palabras les conoceréis. Puede hablar de Make America Great Again en la primera presidencia o en la segunda presidencia. Con eso no estoy haciendo bueno al POTUS Biden tampoco. Ni el uno ni el otro. La realidad es los hechos. Por sus hechos y sus palabras les conoceréis. En torno al el tema de Bélgica, voy a poner otro ejemplo. Bélgica en los años 90, corría el año 1995. El euro, que llevaba poco tiempo, se atisbaba como la divisa que uniría, eso nos contaban, a todos los europeos en algo más duradero. Y había dos países que conozco bien porque he estado y he estudiado, Bélgica y Países Bajos. Eran dos de las economías más avanzadas de Europa junto con Alemania, con un PIB per cápita casi clavado. Los belgas tenían en el año 95 $28.600 per cápita, mientras que los holandeses 29.000. Las dos economías, años 90, eran ricas en Europa, con un prometedor porvenir. 30 años después, ¿qué ha pasado? Países Bajos es un país todavía, y digo bien, señalo, todavía solvente, con la segunda mayor renta per cápita del euro, detrás de Irlanda, y un Estado todavía respetado. Bélgica, en cambio, sede de la OTAN, sede de la Unión Europea, es decir, se preocupan que viene el coco, que viene Rusia, no se preocupan de donde tienen el culo sentado, de donde están las instalaciones. Bélgica, según un importante fiscal, que no ha querido dar su nombre con los datos que tengo, está a punto de convertirse en un narcoestado y veremos por qué. Presenta un déficit difícil de controlar, es decir, una deuda pública que es del 107% del PIB. Es un país pequeñito, es un país con una población pequeña, Bélgica. Yo siempre lo llamaba con mis amigos belgas, vivís en el país sándwich. Estáis entre Francia, un gran territorio, Holanda, que es un territorio medio, pero sobre todo Alemania, que es otro gran territorio, en extensión, quiero expresarlo. Y una inestabilidad interna que no tiene casi parangón en Europa. La renta per cápita de Bélgica ahora, a pesar de que son niveles de $60.000, es decir, de 50.000 euros de media, pero ojo, las macrocifras no reflejan la realidad socioeconómica con detalle, son macrocifras, es una media. La renta per cápita de Países Bajos hoy día ha crecido $13.000 más que la de Bélgica, que era similar,
en los años 95. Bélgica se ha convertido en un estado tan caótico que hay que tener en cuenta todo esto. Sus vecinos, los franceses, que tampoco tienen mucho que presumir ahora, acostumbran siempre, bueno, han acostumbrado toda su vida a bromear y a hacer chistes sobre los belgas, asegurando que son un poco desastre en cuestiones políticas, de organización, económicas o a la hora de mantener sus infraestructuras en buen estado. Pero, carajo, ahí está la sede de la OTAN y la sede de la Unión Europea. Hay déficit, deuda, inestabilidad, infraestructuras decadentes y con un funcionamiento desesperante, burocracia y ahora el crimen organizado, el auge del crimen organizado que veremos de dónde viene, que no es otra cosa que la consecuencia de todo lo anterior. También un Estado, Bélgica, con una fractura interna entre dos estados enfrentados, la Wallonie y Flandes, con idiomas distintos y características distintas históricamente, porque es un estado creado artificialmente en el 1830 a instancias de Francia. El Estado de Derecho y el buen funcionamiento de la economía se están resintiendo a pasos agigantados. El crimen organizado encuentra en Bélgica el caldo de cultivo para las bandas criminales, actividades ilegales, economía sumergida y la desigualdad aceleradísima. Bélgica corre el riesgo de convertirse en un narcoestado, ya que el crimen organizado se ha infiltrado en puertos como Amberes, el segundo puerto más importante de Europa después del holandés de Rotterdam, la policía e incluso el poder judicial y en los puertos están manchados de corrupción, según este juez que ha pasado varios meses en una casa protegida, por eso no quiere dar su nombre. Dice lo que ocurre hoy en nuestra jurisdicción belga va más allá y no es un problema de delincuencia común. Nos enfrentamos a una amenaza organizada que socava nuestras instituciones. ¿Va a ir Trump a luchar contra el narcotráfico de Bélgica? ¿Va a ir Trump a asegurar a su aliado belga, sede de la OTAN y de la Unión Europea, a que la cocaína y el hachís dejen de funcionar por Occidente? Los tiroteos, las deudas, las parálisis políticas demuestran que Bruselas se está desmoronando. Y es una situación, no solo es la coordinación de la lucha contra el crimen en Bruselas se ha visto comprometida por un caos político, la construcción de viviendas sociales y grandes proyectos de infraestructura están retrasados sin edie. Subvenciones destinadas a organizaciones benéficas, ONGs que han hecho y se han desviado tantos fondos a proyectos culturales, ahora están congeladas. La financiación de centros de bienestar también. En un informe de la firma de inversiones Natixis, que ha tenido acceso el diario El Economista, se explica que el panorama político belga sigue siendo frágil y fragmentado y a pesar de eso querían obligar a Bélgica, que es donde es la sede de Euroclear y donde están depositados los fondos soberanos rusos, querían robárselas en Occidente y hacer culpable a este Estado en esta situación de descomposición. Y se opuso, como ya sabemos, al gobierno de De Guiver, que ya lo explicamos la semana pasada o semanas atrás. Es un régimen que además no tiene un presupuesto. En España tampoco tenemos presupuestos desde quién sabe cuándo ya, y se gobierna países que gobiernan sin presupuesto. Los presupuestos es la hoja de ruta de aprobación por el Parlamento, sede de la soberanía nacional y de la soberanía popular, mediante la representación indirecta de la hoja de ruta de los gastos y de los ingresos de un gobierno. Estamos viendo como Bélgica es un país dividido, polarizado, con una parte valona con lengua francesa y otra parte Flandes con lengua neerlandesa, con rentas per cápita mucho más baja en las de habla francesa. El estado de las finanzas públicas es preocupante. El déficit público ya está por encima del 5% y se cree que podrá llegar al 6%, incluso superarlo. Un aumento de la deuda pública de aquí al 2030
superiores a los niveles que he dicho ya de 120% del PIB. Todo esto sucede en una situación para la ciudadanía y para las pequeñas y medianas empresas de caos policial, de violencia, que está llevando a esta rica sociedad al límite de su supervivencia. Y nadie habla de Bélgica, nadie habla de intervenir Bélgica. Pero sí Se han hablan de Maduro, afianzado... hablan ¿Eh? de Maduro, ¿no? Claro, pero de Bélgica no. Se han afianzado extensas estructuras mafiosas. Amberes es uno de los... Y tengo cariño a esa ciudad porque vive uno de mis mejores amigos, un gran abogado y un gran jurista. Es uno de los puntos críticos del narcotráfico hacia Bélgica y el resto de Europa, ya que su puerto, que es el segundo más grande del continente europeo, después del de Rotterdam, es el punto de entrada clave de la cocaína que viene y de el hachís. Es el punto de unión y el control de la mocromafia. Mocromafia es la mafia de Marruecos, sí. Marruecos, ese aliado de Israel en África, ese aliado que ningún gobierno europeo se atreve a decir ni mu sobre las fechorías y los asesinatos de Marruecos en el Sáhara y las obligaciones de ex colonia, ex colonizador que tiene España se han obviado o se han acallado y por lo tanto están convirtiendo esa macromafia a un Estado europeo en narcoestado, caracterizado por esta economía ilegal, corrupción y violencia. Este juez, del cual no se puede decir su nombre, es uno de los 17 jueces de instrucción de Amberes, ese dato sí lo puedo dar, con potestad para autorizar escuchas telefónicas y otros métodos de obtención de pruebas para la Fiscalía. Tiene tal cantidad de documentos en los que el soborno está calando a todas las instituciones de Bruselas y de Amberes, que toca a empleados, altos empleados del puerto de Amberes, funcionarios de aduanas, policías, personal del Poder Judicial, y nadie dice de intervenir Bélgica. Bélgica, al ser una economía mucho más pequeña que Francia, infinitamente más pequeña, si se ve en un caos económico-financiero, a pesar de estar la OTAN allí y a pesar de estar la sede de la Unión Europea, poco haría para mover un dedo hasta el propio Banco Central Europeo. Vemos las tasas ahora de robos, violaciones, asesinatos, drogas, fundamentalmente en la región valona y especialmente en las ciudades de Bruselas y de Lieja, más del 36,9%, y dicen, es un nivel de criminalidad moderado, es decir, 37 de cada 100 y es moderado. Y eso tomando medias, estadísticas medias. Un barrio caliente, por ejemplo, barrio que recuerdo cuando iba a Bruselas, que ya me parecía extraño en los 80, 90, debido al descontrol de una inmigración ilegal, sin trabajo y dedicada al tráfico de droga y al robo y extorsión de todo tipo de mafias. La mafia marroquí son los señores de la droga, del hachís, del norte de Marruecos, que tienen conexiones con las macro mafias de cárteles americanos, de la cocaína, y otras redes del hachís del Magreb. Tratan además con seres humanos, tratan de seres humanos, tráfico de armas, contrabando, y la sede de la OTAN no dice ni mu. De hecho, Mark Rutte fue ex primer ministro de Países Bajos, se quejaba en octubre del año 2022 con respecto a su país, Países Bajos, que la princesa Amalia de Orange, la descendiente de la casa reinante en Países Bajos, que entonces en el año 2022 tenía 18 años, se quejaba de que no podía salir de su casa a la calle. Le importaba un carajo el resto de ciudadanos holandeses o neerlandeses. Solo le preocupaba y no era capaz el hoy señor secretario general Mark Rutte, que eso sí, se van a gastar, y es lo que quiero terminar, estando esa situación de explosión ciudadana de mafias extranjeras como la macromafia en Bruselas y en Amberes y en Lieja,
La OTAN se está preocupando de una inversión monstruosa para militarizar el puerto de Rotterdam, para muelles militares, de buques militares, y el puerto de Amberes. Pero, carajo, los que gritáis por la libertad, vais a invertir en militarizar el puerto de Rotterdam y el puerto de Amberes porque vienen los rusos. Pero ¿y los que tenéis ahí dentro de macromafias como la mafia marroquí, la mocro-mafia, mafias albanesas y mafias del este? Hay que hacer una logística de doble uso, dice el señor Rutte, de esos puertos para que sirvan para posibles ataques, desembarcos de tropas, corredores multimodales, plataformas digitales unificadas, estructuras de almacén y custodia de todo tipo de armas y de elementos de guerra, creación de 3 corredores desde el puerto de Rotterdam con el puerto de Amberes para conducirse a Europa del Este, pero ¿y la basura que está dentro de las estructuras de esos puertos? ¿Eso no lo limpiáis? ¿O es que os conviene? Os conviene. Entonces, yo lo dejo como pregunta. Simplemente dejaría el tema ahí. Es que les conviene y además son parte de un mismo sistema, yo creo. Y además, el drogar a la población también es un gran negocio, Javier. Eh, si estás drogado, uno, no se te levantan, no protestan, están adormecidos, te compran, reina la corrupción, por supuesto, desestabilizan países y entonces los que tienen el poder económico pues pueden a sus anchas, como decía mi abuelita, hacer lo que quieran con la sociedad, el pueblo específico o el país que quieran. No lo sé. Déjame pensarlo. Eso pasó en la etapa de la transición llamada a la democracia en España. Como la conflictividad laboral era muy fuerte en los últimos años del franquismo, había huelgas masivas y duras en muchas partes del norte y del este de España y del oeste y por el sur también, por los astilleros de Cádiz. Hubo un plan maquiavélicamente diseñado y mirando para otro lado los partidos que hoy día gobiernan España, y infectaron de droga, entre otros sitios, el País Vasco, Cataluña, Madrid, Galicia, y toda una generación de los años 80, compañeros míos que yo había visto estudiar en la época de EGB, de la educación general básica y del bachillerato, los que llegaron al bachillerato empezaban a caer como moscas ante los sprays matamoscas de la droga. Y eso era para tener una paz social que permitiese la transición pacífica a la llamada democracia española del régimen de 1978. Es decir, eso yo lo he visto y eso parece que no existiera. Pero vamos a la pintura de hoy, de los horrores de no querer ver la realidad. Venga, ¿con cuál empezamos? ¿Con la de la calle y el fantasma o con la de la boca abierta? ¿Me dejas con la boca abierta? ¿Cuál es? Con la de la boca abierta, empecemos porque es la que tiene autor. Esa sí tiene autor. Fue un polaco, Beksinski, Cisłał, se pronuncia Cisław o Cisłał, Besinski. Beksinski había nacido en el año 29 en Sanok, Polonia, y murió en el 2005. Fue un arquitecto, un pintor, un fotógrafo y un escultor polaco. En su primera etapa, que es la más creativa, se movió entre 2 estilos, un estilo más barroco y luego un estilo más gótico. Cuando defino el estilo más barroco, está dominado por las representaciones más que por las formas abstractas y el color. Y es un realismo fantástico. Pintó desde un ambiente entonces en esta etapa barroca, surrealista y de pesadilla. El segundo estilo, que es el que menos me gusta, es más abstracto, con las características principales de un formalismo. Besinski nació, como he dicho, tuvo una vida
que lo voy a comentar antes de comentar la propia pintura, que es, lo dice todo, al grado de lo que nos están llevando estos políticos basura. Él había estudiado arquitectura, como he dicho, trabajó sin querer, pero trabajó sin querer en ese campo, fue supervisor en la construcción, labor que odiaba profundamente. Empezaba a hacer fotografía, fotomontaje, escultura y pinturas y esculturas en plástico, metal y alambre, y fotografías inicialmente hasta que descubrió la pintura. Sus pinturas, con texturas, rostros arrugados, paisajes y objetos con texturas agitadas, y luego el realismo fantástico, como he dicho, con sus pinturas más surrealistas. Algunos de sus trabajos eran indescifrables. No les ponía título, porque consideraba que estas obras eran demasiado. Incluso quemó parte de sus obras en el año 77 en Varsovia, porque las consideraba demasiado personales o insatisfactorias. Él quería, al fin y al cabo, a través de la pintura, mientras escuchaba música, porque no soportaba el vacío del silencio, mientras escuchaba música, pintaba o lo que había sentido en un sueño, o lo que había visto en un sueño, o la idea que le surgiese, se le intuyese en ese momento a través de la música. Por eso forma parte de su impronta personal y por eso no le pone título. Fue descubierto, yo conocí su obra en los años 80 en París, porque fue descubierto por un marchante de arte, abogado y profesor, también polaco, en París, Piotr Demuchowski, que hizo en la Rue Quincampoix número 43, que esto está en la zona donde está Leal, Châtelet Leal y la zona del Museo Georges Pompidou, hizo una galería en la calle Rue Quincampoix desde el año 90 hasta el año 96. Aunque yo le vi parte de su obra porque se dio a conocer en el Festival de Cannes del año 1986. Y yo estuve todo ese periodo en Francia y estaba pendiente de las noticias locales. Y de ahí que conociese, a través de una noticia local, su obra. En su vida, solo termino ya con la parte personal, está teñida de la tragedia familiar y de la muerte. Su mujer murió en el año 98, Sofía, pero un año más tarde, en la Navidad del 99, su único hijo, Tomás, un popular presentador de radio, periodista musical y traductor de cine, se suicidó por depresión. El mismo Beksinski descubrió el cuerpo de su hijo, incapaz de aceptar la muerte de éste, colgó de la pared de su alcoba un sobre que decía: para Tomek, diminutivo de Tomás, en caso de que yo fallezca. Pero es que la vida le fue cruel hasta en el final. El 21 de febrero del año 2005, Beksinski fue hallado muerto en su apartamento de Varsovia con 17 puñaladas en el cuerpo, 2 de ellas fatales, y el cuerpo no tenía resistencia. Luego se descubrió y se autoinculpó el asesino, que era el hijo adolescente del conserje del edificio donde vivía, que era además el hijo de la cuidadora de este señor cuando estaba viudo y solo, y todo porque no le dio el equivalente a unos pocos cientos de zlotys que le pidió este joven de 17 años o 18 años, que para salirse con la suya al no recibir el equivalente a $100 del momento, le asestó 17 puñaladas. Yo lo conocí personalmente, conocí su obra en Francia, pero no le conocí personalmente a él, ya que dicen que a veces lúgubre y perturbador su arte, pero él era una persona agradable, que le gustaba la conversación, pero no solía asistir a los eventos de sus exposiciones. Y yo fui a una exposición, pero no le vi a él, vi la exposición de aquel entonces con obras del año 80 de los años 70 y de los años 80. La obra que he traído hoy es una obra de destrucción debido a que estamos hablando del inicio del vídeo y el inicio del vídeo de hoy con las frases de Trump, con lo que nos avecina este mundo en manos de este tipo de personas. Y si nos vamos a la pintura, es una boca
de muerte, que rebuzna, que solo produce muertos y destrucción. De ahí lo de el rebuzno que dije al principio comentando las palabras de Trump, y rebuzno de muerte y de destrucción en un paisaje distópico apocalíptico. Querría terminar diciendo a Albert Camus, que hoy es un aniversario de él, que la verdadera rebeldía es creadora de valores. Por eso tenemos que crear valores, pero mediante la rebeldía. Me rebelo, decía Camus, luego existimos. Parafraseando el pienso, luego existo, dijo, me rebelo, luego existimos, decía el esclavo, porque cuando uno se rebela, se da cuenta de la existencia de los otros, luego existimos. Y termino, cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía, y tomo las palabras de Camus, la mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. No reharemos el mundo, pero la tarea quizás más grande consiste en impedir que el mundo se deshaga. Y mientras me quede vida y razón, esa va a ser también mi función. No rehacer el mundo, que cada día soy más escéptico, pero al menos que no se deshaga. Cogito ergo sum. Oye, ¿y la otra obra esta? Y la otra obra que no tiene autor y que la inteligencia artificial que es tan lista que no sabe dar quién es el autor y quién y cuándo se ha creado, refleja un paisaje también surrealista en la que se ve una cara sin ojos, vaciada las cuencas de los ojos, bastante siniestra, que planea sobre toda una ciudad con una estela de fuego, también demostrando lo que la aportación que puede hacer una economía que solo basa incrementar la inversión en $1 billón en el complejo militar industrial de Estados Unidos y en los complejos militares industriales que se quieren crear paralelos en la Unión Europea, que no es capaz, teniendo su sede en Bruselas, de hacer la vida al menos agradable a los ciudadanos contribuyentes, ciudadanos y empresas que contribuyen para que se desvíen y se detraigan todos esos recursos a esos presupuestos militares que, por cierto, se niegan ahora ya también en contra de la primera enmienda de los Estados Unidos a la amenaza que hizo Pete Hegseth el otro día diciendo que tienen que firmar un acuerdo todos los periodistas que se presenten a hablar de temas de defensa o de temas del Pentágono, porque si no serán perseguidos. Es decir, quieren una censura previa a las noticias sobre las Fuerzas Armadas que sean aprobadas antes de que se publiquen por el gobierno. Esto es un atentado y lo han rechazado tanto los medios llamados de izquierda como los medios llamados de derecha. The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, NPR y Breaking Defense indicaron que no firmarían ese acuerdo con Peter Hegseth porque es el riesgo para los periodistas al solicitar información confidencial, no del Pentágono, que no realiza ruedas de prensa normalmente, periódicas, sino de muchos periodistas que cubren sus temas de seguridad nacional a través de informadores del personal del departamento y luego lo dan a conocer. Y lo dan a conocer porque el público, como ha dicho Richard Stevenson, de New York Times, de Washington, tiene derecho a saber cómo opera el gobierno y las Fuerzas Armadas con el dinero que sale de los contribuyentes. Es que es una exigencia. Yo pago, yo exijo, yo contribuyo, yo reclamo conocer. No es que sean medios hostiles, y repito, lo han dicho esos medios, pero también medios, por así decirlo, de derecha, como The Washington Times o Newsmax, que también dicen que es un atentado contra la primera enmienda. Está claro que esta presidencia es una presidencia no del bienestar, sí del malestar, no del Make America Great Again, o entendiéndose ese América por unos pocos y no la mayoría de los ciudadanos contribuyentes y trabajadores de los Estados Unidos de América, y por supuesto una Unión Europea avasallada, cuyo Estado, base de la Unión Europea, Bélgica, cuya capital, Bruselas, va camino de convertirse en un narcoestado. Por eso que tenemos encima, si no nos rebelamos ante esa sombra,
con estela de fuego nos terminará comiendo y nos terminará devorando. Aquí está el resultado de la sombra. Bien. Oye, pues muchas gracias por traernos esta obra. Me gustó mucho. Las dos, ¿no? La que vomita muertos o que se los come y la última de ahora, ¿no? También estaba viendo que son muchas cabecitas, ¿ya te fijaste? Las cabezas que vienen ahí caminando por la calle. Sí, pueden ser incluso interpretadas como sombras espeluznantes. Por una parte, yo lo veo como sombras espeluznantes, pero como almas muertas también, las almas muertas de quien no sabe rebelarse contra la injusticia manifiesta. Y también me imagino al pienso, luego existo de Descartes o Descartes, ¿no? Pero como una especie de cinismo. Pues porque pienso, existo. Pues porque mato, pues es que existo, ¿no? El cinismo en su máxima expresión. Muchas gracias, Javier. Pues te mandamos un gran abrazo, gracias y gracias a nombre de la comunidad de Detrás de la Razón, que a pesar de que somos más, nos censuran cada vez más también, quizá por eso. Bueno, no vamos a caer nunca en el sensacionalismo y aquí lo refrendamos. Pero sí les pedimos a ustedes que por favor nos recomienden, simplemente que nos recomienden o que dialoguen esto que están escuchando con Javier, que lo cuestionen, que lo interroguen, que les abra dudas, que les sirva como un elemento de disuasión de la televisión, de las telenovelas, del fútbol, de lo que les gusta para hacernos la vida brumosa, la mente llena de niebla. No, que les sirva como punto de partida, aunque no estén de acuerdo, que les sirva como punto de partida para generar reflexión, conciencia y espíritu crítico. Javier, un abrazo gigante, nos estamos viendo y siempre es un placer. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, nos vemos.